La lluvia caía como si el cielo quisiera romperse. El pueblo de Lurán era ahora una mezcla de charcos profundos, chatarra hundida y puestos vacíos que aún conservaban un aroma viejo a miedo. Mara protegía a su niño con un trozo de manta gris, ya tan usada que apenas calentaba. Le temblaban los brazos por el frío, el hambre y las noches sin dormir. Su piel, marcada con tonos azulados que distinguían a los nivarios, se veía más apagada que de costumbre. Su especie no soportaba bien los cambios bruscos de clima, y ese territorio era cruel con ellos. Tiro, su hijo, ya ni lloraba. Había pasado esa etapa. Solo miraba a nadie o dormía con un suspiro débil. Mara estaba encogida junto a una estatua caída cuando notó a un hombre avanzar por el camino inundado. Caminaba con la calma de quien conoce la violencia pero no le teme. Usaba una capucha que le tapaba media cara y cargaba un arma vieja en la espalda. Se detuvo frente a un carro destrozado y colocó encima una caja metálica. Cuando se giró, la vio. Ella intentó ponerse de pie, pero casi perdió el equilibrio. Se acercó con cautela. En la caja había pan duro, barras de proteína y un pequeño contenedor con agua tratada. El olor despertó un hambre que ya se había convertido en dolor. Sin pensarlo del todo, Mara susurró con la voz rota. Solo una noche conmigo. Pero dale algo a mi hijo. Apenas terminó la frase, sintió vergüenza y rabia contra sí misma. No sabía si de verdad estaba dispuesta o si el desespero le estaba nublando la cabeza. El hombre la observó sin parpadear. Su voz era áspera, usada para dar órdenes, no consuelo. ¿Cómo te llamas? Mara. Y él es Tiro. El hombre se agachó y tocó la frente del niño. Estaba caliente, demasiado. Su respiración era corta. Luego levantó la mirada. No quiero nada de ti. Tengo comida y un refugio. Si quieres que viva, vengan conmigo. Ella retrocedió. Nadie daba algo sin buscar algo a cambio. Nunca. ¿Quién eres? Darel. Solo eso. Mara miró a su hijo, luego a ese extraño. Terminó asintiendo sin entender por qué confiaba. Tal vez porque ya no tenía más opciones. El refugio estaba escondido en una fábrica abandonada a las afueras. La puerta oxidada se abrió cuando Darel pasó la mano por un lector antiguo. Adentro el aire era tibio y olía a metal viejo. Una franja de luces solares todavía funcionaba. Había estantes con latas, mantas dobladas, una cocinilla portátil y varias cajas con piezas electrónicas que parecían llevar años ahí. Darel las dejó entrar sin hablar. Colgó su abrigo y abrió una olla donde calentó una sopa sencilla. La puso frente a Tiro sin tocar a Mara. Ella dudó. Siempre había un peligro escondido. Siempre. Pero la necesidad fue más fuerte que la desconfianza. Cuando el niño probó la primera cucharada, dejó caer lágrimas silenciosas, mezcla de hambre y alivio. Mara se sentó en un rincón para no estorbar. Darel le pasó una manta y volvió a su mesa, donde comenzó a desmontar su arma pieza por pieza. ¿Por qué ayudas?, preguntó ella casi sin aire. Porque hace años me quedé solo. Nadie apareció para mí. Eso fue lo único que dijo. El silencio se instaló, pesado pero no agresivo. Mara miró a su hijo dormir sobre un colchón que, aunque viejo, era lo más cómodo que había visto en semanas. Tiro tenía una pequeña sonrisa. Eso casi la hizo llorar. Mientras tanto, ella estudiaba a Darel. No había lujuria en sus ojos. No había amenaza. Parecía alguien acostumbrado a perderlo todo, alguien que había aprendido a no sentir demasiado. Aún así, en su forma de mantenerse alerta, había algo triste. Algo que no sabía nombrar. Pasó más de una hora hasta que Mara se levantó para cubrir mejor al niño. En ese momento notó que Darel revisaba unos monitores en una mesa improvisada. Uno de ellos mostraba la zona exterior. ¿Ocurre algo?, preguntó ella sin acercarse. Él amplió una imagen. Entre los árboles, una silueta alta avanzaba casi sin hacer ruido. Llevaba un traje tecnológico con luces apagadas y un arma larga que despedía un leve resplandor azul.
Sus ojos brillaban como si fueran sensores cargados. No los perdieron, dijo Darel. Siguen tu rastro. Mara sintió un vacío en el pecho. Eso no puede ser. Sí puede. Y lo que no entienden es que ahora no está sola. La figura en la pantalla se detuvo, miró directo a la cámara y desapareció entre la neblina. Darel apagó el monitor. Descansen. Mañana nos iremos. Este lugar ya no sirve. Mara lo observó con un miedo distinto. No solo temía al enemigo. Temía lo que estaba empezando a sentir por ese hombre que, sin buscarlo, se había convertido en la única barrera entre la muerte y su pequeño. Ese pensamiento le quemó el estómago. Darel no durmió. Se dedicó a estudiar la forma de moverse de la figura que lo seguía. Analizó la pisada, la energía del traje, la forma en que respiraba. Todo indicaba que era un rastreador experto, tal vez un cazador contratado por alguien más o algo aún menos humano. No buscaba a cualquiera. Y mientras él calculaba rutas, Mara escuchaba el viento golpear las paredes del refugio, preguntándose cuánto más podría aguantar su suerte. Habían venido por Mara, y no estaban solos. Tiro seguía dormido cuando la luz del amanecer se filtró entre las nubes pesadas, apenas un brillo triste sobre la fábrica abandonada. Ella ya estaba despierta, sentada en silencio con la espalda contra la pared, observando a Darel desde la oscuridad del rincón. Sus ojos tenían preguntas, pero también algo que siempre había evitado sentir, esperanza. ¿Quiénes son?, preguntó sin rodeos. Darel apagó la pantalla donde revisaba las cámaras. No lo sé con certeza, dijo. Pero los nivarios tienen precio en varios sectores. Y alguien debe creer que todavía te poseen. Mara apretó los dientes. Yo no pertenezco a nadie. Escapé hace años. Creí que los había perdido. Nunca están del todo muertos, respondió él. Solo esperan el momento para reclamar lo que creen suyo. La rabia le subió como un golpe de calor. Ella había pasado meses escondiéndose entre mercados en ruinas, vendiendo piezas rotas, evitando cualquier patrulla con uniforme negro. Había pasado tanto tiempo haciéndose invisible que casi se olvidó de ser persona. Darel le ofreció una taza con un líquido oscuro y amargo. No era café, pero la calentó. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó ella. Reforzar lo que pueda, juntar provisiones y salir de aquí, dijo sin levantar la voz. ¿Y nosotros? Tú y el niño ya están dentro del problema, respondió después de mirarla un buen rato. No voy a dejarlos. Mara no supo si eso era inquietante o tranquilizador. Él decía poco, pero la forma en que cubría a Tiro mientras dormía, la manera en que organizaba sus armas, el modo en que se movía siempre entre ella y la salida, hablaban más que sus palabras. En los centros de extracción donde había crecido, ella aprendió que el cuerpo dice cosas que la boca jamás admitiría. Y el cuerpo de Darel decía protección, incluso si nunca pronunciaba la palabra. Pero la protección siempre tiene un precio, puede romperse. El primer ataque llegó con la primera luz. Un silbido cortó el aire y golpeó la cúpula del refugio. El impacto generó un calor breve, un latido extraño que hizo temblar las paredes metálicas. Tiro despertó gritando. Mara lo cubrió y cayó al suelo con él entre los brazos. Darel ya estaba al otro lado de la sala, moviéndose con precisión. Había dejado los rifles preparados. Revisó las pantallas. 2 rastreadores. Uno hacia el sur. Se mueven juntos. ¿Tenemos tiempo?, preguntó Mara, sin soltar a su hijo. Quieren atraparte, no matarte. Nos están midiendo. El segundo disparo fue brutal. Parte de la pared trasera se vino abajo. Darel corrió y activó los sistemas defensivos, torretas escondidas, minas de proximidad, trampas que parecían parte del paisaje seco. Las detonaciones comenzaron enseguida, retumbando bajo sus pies. Toma esto, dijo entregándole una mochila ligera con un comunicador pequeño, agua y una pistola de plasma. No sé usarla, dijo ella temblando. Aprenderás pronto. Si te encuentran, no dejes que se lleven al niño. Mara tragó aire.
Darrell abrió la compuerta hacia un túnel de emergencia que se extendía bajo las estructuras industriales. Un olor a humedad y óxido escapó del hueco oscuro. ¿Y tú?, preguntó ella. Yo los retrasaré. Mara sintió algo romperse por dentro. Quiso gritar que no se quedara, que los acompañara, que ella no podía cargar con ese miedo sola. Pero lo único que hizo fue acercarse y mirarlo a los ojos. Muy cerca. Casi tocando su respiración. Vuelve, dijo, tocándole la mejilla por primera vez. No te mueras. No ahora. No después de esto. Él inclinó la cabeza con un gesto mínimo. Cuida a Tiro. La compuerta se cerró en cuanto ella empezó a descender con el niño en brazos. Del otro lado, el ruido de la tormenta volvía a crecer, mezclado con pasos metálicos acercándose. En la superficie, las figuras hostiles se movían entre los escombros. Emitían palabras en un idioma mecánico, con chasquidos digitales que resonaban contra el concreto. Sus sensores buscaban calor, pero Darrell ya no estaba donde esperaban. En la guerra del cinturón interior aprendió que quien espera muere, murmuró para sí. Disparó primero. Un tiro preciso a la unión del cuello artificial del primer rastreador. El cuerpo cayó sin ruido. El segundo giró, pero Darrell ya estaba atravesando los restos del muro. Saltó, disparó a la cámara energética del traje enemigo y una explosión corta llenó el aire con olor a plástico chamuscado. Un silencio breve. Demasiado breve. En los sensores, una nave orbitaba sobre el área. Refuerzos. Darrell recogió todo lo útil, bloqueó los paneles, borró registros, dejó trampas armadas. Luego corrió hacia el acceso al túnel. Sabía que esto había dejado de ser defensa. Ahora era persecución. Y él acababa de convertirse en el objetivo que sabía morder. El túnel estaba cargado de un calor húmedo que dificultaba respirar. No era solo el aire denso, era el miedo, un miedo antiguo que se trepaba por la garganta. Mara cargaba a Tiro y avanzaba sin detenerse. El niño respiraba rápido, con fiebre, pero sin quejarse. Eso la asustaba más que los cazadores. El pequeño proyector que Darrell les había dejado flotaba a su lado como una luciérnaga tenue, suficiente para evitar que tropezara, pero no para ver demasiado lejos. El camino descendía en espiral, llevando hacia un sistema viejo de túneles de servicio que se hundía bajo todo Lurán. Cada paso que daba la alejaba de él. Y con cada paso, la pregunta crecía, ¿seguiría vivo arriba? Tiro empezó a moverse inquieto por la fiebre. Mara lo recostó un momento sobre una repisa húmeda. Tocó su frente, escuchó su respiración. No tenía medicinas, no tenía descansos. Y Darrell no estaba allí. Ella cerró los ojos solo un segundo. Ese segundo fue todo lo que pudo regalarse. Luego se levantó, acomodó la mochila, ajustó el peso del niño y siguió. Cuando por fin vio la rejilla del final del túnel, oxidada y débil, empujó con el hombro. La salida crujió como si fuera a partirse. Y detrás de ella, algo se movió dentro de la oscuridad. El metal cedió con un crujido apagado y una ráfaga de luz gris la deslumbró. Mara parpadeó varias veces hasta que pudo distinguir el exterior. Habían salido en las ruinas del viejo distrito logístico, un campo de estructuras hundidas, contenedores partidos y corredores sin vida. El viento silbaba entre los bloques de concreto como si arrastrara viejos lamentos. No había drones visibles, ni pasos metálicos, solo esa calma engañosa que antecedía al peligro. Mara se escondió entre restos de un hangar oxidado y cubrió a Tiro con lonas sucias. El niño respiraba con dificultad, su fiebre seguía moldeando su pecho como un golpe tibio. Ella sacó el comunicador que Darrell le había entregado. Sin señal. No sabía si él seguía con vida y esa duda la desgarraba más que cualquier amenaza. Cuando lo conoció, creyó que era solo un excombatiente endurecido por pérdidas y años de soledad, alguien que no se interesaría por nadie más. Pero Darrell había mirado más allá de su cansancio, incluso más allá de su vergüenza. Había elegido protegerla sin pedir nada a cambio. Y ahora seguramente estaba sangrando por ella y por el niño. El viento cambió de dirección y el suelo vibró apenas. Un motor se acercaba. Mara reaccionó al instante.
Arropó a Tiro con una manta térmica, se arrastró hacia una grieta entre dos placas metálicas y contuvo el aliento. Un dron deslizante pasó sobre su cabeza proyectando ondas de calor violeta que buscaban formas de vida. Si la encontraban no habría piedad. Ella ya había vivido el infierno antes, no iba a permitirse repetirlo. No delante de su hijo. Cuando el dron se alejó, encendió el comunicador en modo silencioso. Primero estática. Luego una voz entrecortada. Mara, ¿me escuchas? Sintió un golpe en el pecho. Aquí estoy, respondió. Tiro, está mal. Necesita ayuda. ¿Dónde estás tú? Silencio. Luego la voz volvió. Voy hacia ustedes, pero no vengo solo. Me siguen. Estoy herido, pero no demasiado. Quédate oculta. Voy a distraerlos. No puedes contra todos, susurró ella. Puedo si se trata de ustedes. La señal murió. Mara sintió que las manos le temblaban, no por miedo, por rabia. Por impotencia. Sacó la pistola de plasma y sintió su peso real por primera vez. Tal vez Darrell no sería quien peleara solo esta vez. Pasó casi una hora antes de que él apareciera entre los escombros. Tenía la ropa desgarrada, la frente manchada de sangre seca, y cargaba dos mochilas extratadas con improvisación militar. El cañón de su arma aún humeaba. Cuando la vio, soltó el aire despacio, como si hubiese contenido el mundo entero dentro del pecho. Sus miradas se encontraron y ella no esperó. Corrió hacia él y lo abrazó, no porque necesitara sostenerse, sino porque quería hacerlo. Darrell se quedó rígido, sorprendido. Luego levantó un brazo y la estrechó con torpeza. Tal vez hacía años que no abrazaba a nadie. Quizá nunca de esa forma. Pensé que no volverías, murmuró Mara. Te dije que lo haría. Ella lo miró y sin pensar lo besó. Fue un beso corto, imperfecto y sincero. Un puente entre dos personas que ya no podían negar lo que sentían aún en medio del caos. Darrell no retrocedió. Solo se quedó allí, junto a ella y el niño, mientras Tiro dormía más tranquilo de lo que lo había hecho en días. La guerra seguía lejos y cerca, pero por primera vez Mara no pensaba huir. Tenía un motivo para quedarse y luchar. La noche cayó rápido. Las ruinas del sector logístico se volvieron sombras quietas. Darrell instaló sensores improvisados y minas de fragmentación alrededor del perímetro. No era mucho, pero era todo lo que tenían. Mara sostenía a Tiro envuelto en mantas. La fiebre había bajado un poco. Ella le dio sorbos de suero y le cantó en su idioma, una lengua suave que parecía flotar como agua movida por brisa. Darrell escuchó desde unos metros, sin interrumpir. Cada nota parecía curarle algo que llevaba años roto. El comunicador vibró. Una voz mecánica habló en un dialecto interestelar. Entidad biológica registrada como Mara. Orden de recolecta vigente. Entrega voluntaria reducirá uso de fuerza. Mara se paralizó. Darrell se acercó desde la sombra. No respondas, dijo él. Igual rastrearán la señal, con o sin tu voz. Ya saben que estamos aquí. La pregunta es cómo los vamos a recibir. Mara apretó la mandíbula. Su mano temblaba apenas cuando tocó la pistola. Darrell lo notó. No dispares si no estás lista, dijo tranquilo. Pero si apuntas, dispara sin pensar. Ella sostuvo su mirada. Estoy lista. No voy a perder a mi hijo. Darrell inclinó la cabeza en un gesto firme, casi ceremonial. Luego se agachó frente a ella y tomó su mano. Era la primera vez que lo hacía sin urgencia. Solo él y ella. No dejes que el miedo te corte las piernas. Lo que sientes, úsalo. La rabia, el amor, tu instinto. Todo eso es fuerza. Mara lo abrazó de nuevo, esta vez sin miedo a lo que eso significaba. Estaban construyendo algo frágil, algo que todavía no tenía nombre, pero que ya pesaba más que el propio peligro. Los sensores emitieron una señal breve. Movimiento. Al noreste. Darrell se colocó detrás de un contenedor oxidado.
Mara acomodó a Tiro en una mochila protectora y se escondió entre dos columnas fracturadas. Sus ojos se adaptaron rápido. Ya parecía parte del terreno. 3 figuras salieron de la neblina. Altas. Armaduras brillantes. Visores oscuros. Armas largas con energía azul. Escudos encendidos. No dijeron nada. No lo necesitaban. Darel los apuntó. Al del centro. Al que parecía mandar. Y el aire se tensó, como si el mundo contuviera la respiración. Darel disparó sin vacilar. El proyectil atravesó el campo de energía del enemigo, rompió el visor y liberó una lluvia de chispas mezclada con un fluido oscuro que no parecía sangre. El cuerpo se desplomó como una estatua vacía. Los otros dos dieron un giro inmediato, activando sistemas defensivos que iluminaban la niebla con destellos fríos. Mara actuó por puro instinto. Se asomó desde la cobertura, apuntó a la pierna del más cercano y disparó. No lo derribó, pero lo hizo tambalear. Fue suficiente. Darel avanzó como un animal entrenado para matar y terminó el trabajo con un disparo limpio al pecho. Quedaba uno. Ese último enemigo no atacó. Retrocedió. Un pitido emergió desde su traje. Darel frunció la mirada. Está marcando su ubicación para que lo extraigan. No lo dejes. Mara asintió y salió de su escondite. Corrió hacia el costado del muro derrumbado y disparó varias veces. El tiro final atravesó una válvula en la parte trasera de su generador y todo el traje colapsó en una nube densa de humo azul. El cuerpo cayó de lado, convulsionó unos segundos y luego quedó inerte, como una máquina que agotó su último impulso. Silencio otra vez. Darel revisó el cadáver y volvió hacia ella. ¿Siempre supiste disparar?, preguntó con una sonrisa cansada. No. Lo descubrí hoy, contestó Mara con el corazón acelerado. Tiro se movió dentro de la mochila protectora, murmurando palabras sueltas. Mara acarició su cabello. Mara y Darel huyeron hacia la fractura con Tiro enfermo. Los túneles vivos los envolvieron. Hallaron un rincón para descansar. Ella curó su herida. Él ofreció solo el presente. Se besaron. La fractura despertó una sombra. Darel disparó. Todo tembló. Tiro brilló, detuvo a la criatura y la deshizo. Vivieron. Juntos.